8:05. Saludamos a esta hora al arquitecto Fernando Carrión, investigador y docente universitario. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien es Espinel, el Consejo Metropolitano de Quito, sin duda muy grave. Ayer hubo una sesión bastante accidentada en el municipio, en el mercado de Chiriaco en realidad, que terminó con intercambio de verbal, digámoslo así, entre el alcalde Jorge Yunda y el concejal Morales. Esa sesión fue finalmente suspendida y se espera que se retome en las próximas horas o en los próximos días, no sabemos. Pero al pedido de renuncia se ha sumado también en las últimas horas el vicealcalde de la ciudad, el señor Santiago Guarderas. ¿Hay solución todavía para salir de esta situación de estancamiento que vive el municipio capitalino, crees tú, Alexis? Eso mismo le vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado. Ahí está conectado junto a nosotros el arquitecto Fernando Carrión. El arquitecto Carrión fue invitado por el alcalde Yunda. Muchísimas gracias. Buenos días, un saludo cordial a la radio Pichincha y a toda la audiencia. Sí, Quito está viviendo un momento muy difícil que proviene de circunstancias estructurales, históricas y también coyunturales, y que desgraciadamente se ha posicionado exclusivamente en el hecho de que se queda el alcalde o se va el alcalde. Yo plantearía, ¿se va el alcalde y se resuelven los problemas? La impresión que tengo es que definitivamente no, porque hay problemas estructurales que están atrás de esto. Pero sin embargo es una coyuntura donde Quito está viviendo una situación muy compleja, y yo diría que es una contradicción entre la corrupción y el golpismo, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que eso le está generando muchísimos, pero muchísimos problemas a la ciudad. Pongo un par de cosas estructurales. En estos últimos 21 años, es decir, en este siglo, hemos tenido 5 alcaldes que provienen de 5 tiendas políticas distintas. Cada 4 años, cada alcalde y cada partido político que ha llegado al municipio ha refundado la ciudad. Con eso, Quito no tiene la posibilidad de generar una política, un proyecto de ciudad. Comparamos con Guayaquil. En el año 92 llega el expresidente Febres Cordero a la alcaldía, y desde ese momento hasta ahora, 29 años, Alexis, 29 años, un solo partido político, aunque han habido 3 alcaldes. ¿Qué es lo que tiene Guayaquil? Tiene un proyecto de ciudad. Uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero Guayaquil tiene un proyecto de ciudad que uno puede decir se caracteriza por esto, y uno está de acuerdo o está en contra. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el proyecto de ciudad que existe en Quito? Ninguno. No existe. Una segunda cuestión estructural. Pero ahí, perdón que le corte, arquitecto, porque sí me parece interesante, a propósito de lo que acabamos de vivir últimamente, que fueron elecciones, debatir sobre esa continuidad de 29 años. Ojo, yo no quiero decir que eso sea bueno o malo. Usted ha dicho, eso le ha permitido a Guayaquil tener un proyecto de ciudad. Pero, ¿en dónde queda, por ejemplo, el discurso de la alternancia o de la alternabilidad democrática en el poder, cuando un partido político ha tenido la hegemonía y el control del municipio en Guayaquil durante 30 años? No, yo creo que hay otra cosa. Estas últimas elecciones nacionales nos mostraron la impresión que tengo yo, más del COVID, el agotamiento de ese proyecto. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros vemos los resultados electorales en Guayaquil, no son en nada favorables al Partido Social Cristiano, que fue el que construyó este proyecto durante todo ese tiempo. Entonces, la impresión que me da es que el proyecto Guayaquil, el proyecto de ciudad de Guayaquil, que nació en el 92, está en un proceso de agotamiento. Y yo creo que eso es real. Ahora, estas mismas elecciones nacionales tienen un efecto local no solo en Guayaquil, sino también en Quito. Le escuché a Santiago Basabe hoy día decir que hay un efecto muy claro de las elecciones del triunfo de Guillermo Lasso en la ciudad de Quito y en el Consejo Municipal, que se está viendo claramente en lo que ocurrió el día de ayer. Entonces, una primera cosa en términos estructurales, que no puede ser que tengamos 5 alcaldes de 5 partidos políticos distintos, y me da la impresión que el sexto, es decir, el próximo que vendrá, va a ser de otra tienda política distinta, porque no avisoro alguno de los otros partidos políticos que se mantengan. La segunda cuestión, el alcalde Jorge Yunda
llega a ser alcalde con el 22.35% de votos. ¿Esto qué significa? Que el 80% de la votación de Quito no votó por él. No es un alcalde de mayoría, no tiene legitimidad de origen. Y esto tiene mucho que ver con el código de la democracia. No es posible que tengamos 283 partidos políticos en el Ecuador y tengamos en el caso de Quito 39. Por eso tuvimos 18 candidatos. Si ustedes ven los resultados electorales, entre el primero, Jorge Yunda, que tuvo 21.35, y el cuarto, que fue César Motúfar, la diferencia es casi de 4 puntos. En otras palabras, cualquiera de los 4 pudo salir presidente. Esa es una cosa muy clara de esas elecciones. Una segunda cosa muy clara de esas elecciones es que Jorge Yunda se presenta a las elecciones con lo que se ha llegado a denominar un partido de alquiler. Yo le pregunto a la ciudadanía, ¿cuál es el nombre del partido político que auspició la candidatura de Jorge Yunda? Y les aseguro que nadie sabe. Unión Ecuatoriana, si el partido del ex fiscal Washington Pesantes. Exactamente, pero ¿cuál es el nombre del partido? Unión Ecuatoriana. Ah, caramba. Está tomando la elección el arquitecto. Eso, fallé. Pero esa es la realidad. Entonces, ¿sabe que yo no me acordaba el partido que auspició la candidatura de Juan Carlos Solines a propósito del informe por la Comisión por la Verdad, pero estaba buscando y es Podemos, ¿no? Del ex prefecto de Azuay, Paul Carrasco. Exactamente. Pero ¿a qué voy con esto? Ese partido del alquiler no le puso al alcalde Yunda ningún cuadro técnico ni político. Porque no había ninguna relación de militancia entre Jorge Yunda y ese partido. ¿Qué significó esto? Que él gana las elecciones de la alcaldía, pero logra solo 3 concejales en el consejo. Veamos el otro caso, Luisa Maldonado. Ella no tiene partido de alquiler, ella tiene una estructura atrás. Ella no gana porque Jorge Yunda tiene más carisma personal, etcétera, pero ella pierde con un error estadístico, Pero como tiene estructura política atrás, mete 9 concejales. Entonces, el alcalde entra con 3 de 21 y Compromiso Social entra con 9 de 21. Aquí tenemos 2 cosas. Un tema de legitimidad, porque llega a la alcaldía con muy pocos votos, y un tema de gobernabilidad que ahora se está viendo porque no tiene control del consejo. Yo creo que si no resolvemos eso, y eso es básicamente una reforma del COTAD, del Código de la Democracia, eso va a seguir ocurriendo de aquí hacia adelante si no se cambia esa situación. Arquitecto Carrión, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Usted decía hace un instante que esta situación que estamos evidenciando en el Consejo Metropolitano de Quito es una mezcla de presuntos casos de corrupción con un golpe de Estado. O sea, es decir, se puede interpretar que los ediles que están detrás de la cabeza del alcalde Yunda no es porque quieran esclarecer estos temas de corrupción, sino porque en definitiva quieren su puesto, como ha pasado desde casi el inicio de su gestión. Velasco Ibarra tenía una frase extraordinaria que se refería a su vicepresidente de la República, y él decía que el vicepresidente de la República es un conspirador a sueldo. Y a mí me da la impresión que eso está pasando exactamente igual en el Consejo Municipal. No es que le defienda al alcalde, yo creo que el alcalde tiene que irse, el alcalde tiene que renunciar. Pero si ustedes se ponen a ver, las vías para que el alcalde se vaya son básicamente 3. Una, la justicia, y la justicia está trabajando. El 26 de este mes, la Fiscalía presenta en la justicia la situación, y ahí vamos a ver. Ese es un ámbito. Si la justicia decide que el alcalde tiene que irse, chao. Una segunda es la revocatoria del mandato, que hay una organización cívica de Quito que está planteando la posibilidad de la remoción del alcalde, pero lo hizo mal y tuvo que retirar eso para volver a presentar. Pero ¿qué es lo que significa? Que la ciudadanía es la que decide si es que el alcalde se va o se queda. Y la tercera opción es el Consejo Municipal. Yo aquí lo que veo es, ¿por qué no hay una solicitud de un grupo de concejales al alcalde para que renuncie? Lo que nosotros tenemos son 4, 5, 6 concejales que cada uno por su lado está pidiendo la revocatoria, la salida del alcalde, que renuncie. Porque no tienen mayoría.
Y si nosotros queremos ser demócratas, tenemos que, desgraciadamente, las reglas del juego son esas. Tiene que llegar a la comisión de mesas del Consejo. Ahí se califica eso y pasa al Consejo Municipal. Y el Consejo Municipal tiene que pronunciarse con 14 votos, es decir, 2/3 de la votación. ¿Por qué no se piden por escrito 7, 8, 9, 10 concejales que el alcalde se retire? ¿Por qué tiene tanta visibilidad las reuniones del Consejo y no las de las comisiones? Yo preguntaría, por ejemplo, ¿cuál es la comisión en la que está el concejal Morales? ¿En qué comisión está la concejala Luz Helena Coloma? ¿En qué comisión está el concejal del Pozo y así sucesivamente? No sabemos, porque lo único que está ocurriendo es que el escenario político es del Consejo, no las comisiones, es del Consejo, porque ahí están las cámaras, ahí están los micrófonos, y ahí se está construyendo esta situación. Es muy parecido a lo que sucede con la Asamblea Nacional, ¿no? El proceso que está siguiendo la Fiscalía tiene que continuar. Lo que habría que hacer es que sea lo más acelerado posible para que finalmente los jueces decidan exactamente qué es lo que tiene que ocurrir con los presuntos casos de corrupción del alcalde. Y también esta especie de municipio paralelo que apareció en los chats, que es una cosa, yo diría, de locos. Aquí, y por primera vez, yo estoy de acuerdo con el concejal Omar Ceballos, que ayer dijo explícitamente: yo le pido la renuncia al alcalde Yunda, y si es que se necesita que yo me vaya con la renuncia del alcalde para que vean que no tengo ningún interés político, yo me voy. A mí me parece que lo que habría que hacer es exactamente lo que ha dicho el concejal Ceballos, que se vaya el alcalde, es decir, que él renuncie, pero que paralelamente también renuncien los concejales. Y de esa manera encontrar un consenso ciudadano que permita reconstruir la gobernabilidad de la ciudad. Yo les digo una cosa adicional. Le sacamos al presidente Yunda ya de la alcaldía. Se habrán dado cuenta que el próximo alcalde va a tener el 38% menos del presupuesto que tuvo el Consejo Municipal, que tuvo el municipio. ¿Ustedes saben lo que es el 38%? Un gasto corriente que es... También está comprometido el recurso en el metro. El metro se lleva casi el 40%, casi el 40%. Es un presupuesto metro dependiente que es una herencia de la administración pasada, de la administración de Rodas. Entonces, un presupuesto de esas características le hace inviable a cualquier alcalde que llegue a ese puesto. Absolutamente inviable. Yo creo que ese tipo de cosas hay que encontrar mediante un consenso, la parte política, la parte económica, y lo que se quiere hacer respecto de la ciudad, para de esa manera sacarle a la capital de Quito de los grandes problemas que este rato tiene. Arquitecto, de darse esa primera opción, que sea el alcalde el que presente la renuncia o que un grupo de concejales le pidan la renuncia y él termine haciéndose a un lado, ¿cómo se procede con la sucesión? ¿Quién va a enfrentar o quién va a asumir ese cargo? Bueno, si hay disputas internas para eso. Está establecido explícitamente que es el vicealcalde, que tiene que reemplazarle cuando el alcalde por tiempo limitado o ilimitado no está en funciones. Entonces el vicealcalde tiene que asumir esa responsabilidad. Pero si el vicealcalde no tiene mayoría, ¿qué pasa? Y la mayoría que tiene es la misma de los 3 votos del alcalde. En otras palabras, de aquí a 6 meses vamos a tener exactamente lo mismo. Y bueno, ya sale el alcalde, el vicealcalde, este nuevo electo, habrá otro vicealcalde, y en 6 meses nuevamente volveremos a tener lo mismo. A eso es lo que me refiero. Hay un problema estructural de fondo que hay que resolverlo. No esta cuestión absolutamente epidérmica que es de carácter político, que básicamente se está dirimiendo en los micrófonos y en las pantallas de televisión. Esto ocurre, arquitecto, también, a ver, si bien, y usted hacía una referencia que es histórica y que hay que tomarla en cuenta, Yunda gana con el 21% la alcaldía en 2019,
Pero un año después, cuando llega la pandemia, resulta que tenía Yunda una de las devaluaciones más importantes de la gestión de los burgomaestres en la región. O sea, ni siquiera es que solo en el país, sino que en el continente Yunda era de los alcaldes mejor evaluados por cómo había manejado la pandemia. ¿Cómo es que pasamos de eso a esto en cuestión de un año? A ver, esta alcaldía, la alcaldía de Yunda, ha tenido tres momentos complejos. Yunda, como veíamos, entra a la alcaldía con el 21%, y cuando llega la crisis de octubre, Yunda tenía el 61% de aceptación. O sea, había logrado triplicar el apoyo que le dio en las urnas la población. Uh-huh. Pero llega la crisis de octubre y empieza una campaña, incluso yo diría racista, muy fuerte, contra él, que le hace caer su votación, porque incluso lo que se planteaba es que Quito no tenía alcalde y que la ciudad de Quito había sido destruida. Y fue muy interesante cómo en una tarde las élites quiteñas con una escoba lograron reconstruir la ciudad de Quito. Esa ciudad que se había destruido, en una tarde con unas escobas, las élites de Quito arreglaron la ciudad. Después viene un segundo momento, que es justamente la referencia esta del COVID. Le cae el COVID. Y Quito y su alcalde logran una legitimidad impresionante. Llega al 84%. Tan es así que estas encuestadoras internacionales lo ubican en segundo lugar de los alcaldes más populares de América Latina. Uh-huh. Y yo creo que hubo dos virtudes del alcalde. Uno, ser médico, es decir, entiende la enfermedad. Y segundo, ser comunicador. Comunicó muy bien lo que había que hacer. Pero inmediatamente viene el tercer momento, que es el complicado. Le cayó la corrupción, le cayó la pandemia de la corrupción, uh-huh. Que no es, ojo, no es exclusivamente el alcalde el que está involucrado en presuntos hechos de corrupción. Son tres empresas, las tres más grandes, y son tres secretarías, las tres secretarías más importantes que están involucradas. Es decir, este es un problema estructural. Y entonces, de esos 84 puntos que logra el alcalde de apoyo ciudadano, empieza una caída francamente espectacular. Hasta tener hoy día sobre un poquito encima de los, creo que está en 28 o 29%. Uh-huh. Que de todas maneras es mayor a la que tuvo Mauricio Rodas al final de su mandato, que fue 17, 18 puntos. Entonces, yo creo que estos tres momentos que ha tenido la administración Yunda ha provocado la situación en la que en este momento nos encontramos. Y todo esto en una compleja dinámica de una polarización correísmo-anticorreísmo, que todo eso baja a todas las instancias de la administración pública y de la sociedad nacional. Arquitecto, precisamente sobre lo que usted acaba de decir, va mi siguiente pregunta. ¿Cuál debería ser la posición del bloque de concejales de compromiso social? Porque durante la campaña, por esta falta de definición de un pronunciamiento, digamos, firme y a tiempo, se empezó a enlazar la situación del alcalde Yunda con el bloque de concejales de la Revolución Ciudadana y con esa corriente política, y eso obviamente también, yo creo, les pasó factura en la ciudad de Quito. ¿Cuál debería ser? Porque se dio a entender que el bloque de concejales de la Revolución Ciudadana estaba en cierta medida apoyando al alcalde Yunda, sosteniéndolo en el poder y tapando supuestamente estos actos de presunta corrupción. ¿Cuál debería ser la posición del bloque de la Revolución Ciudadana en este momento sobre este tema? Bueno, yo creo que tiene que hacer una evaluación muy objetiva de la situación. Primero, por un hecho que es innegable, tienen 9 de 21 concejales. Y les faltaría exclusivamente 5 votos más para tener la mayoría calificada, uh-huh, para decidir si el alcalde se queda o se va. ¿Y sí, para poner al nuevo alcalde podría ser también, o no? Yo creo que ese puede ser un punto de negociación. Uh-huh. Ya, que el alcalde se vaya, pero nosotros ponemos, por ejemplo, la vicealcaldesa. Gisela Chalá. Exactamente. Ahora, ¿cómo se logra eso? Pues tendrán que ser parte de las negociaciones políticas. Y si es que la salida del alcalde es la condición sine qua non, pues se va. Y entonces, nadie está discutiendo quién se hace cargo, a excepción del vicealcalde que está haciendo cola, haciendo fila para recibir el puesto. A ver, ahí una cuestión adicional. Este tema está interesantísimo y muy rica la charla y la conversación. Pero, a ver, digo, a mí me encantaría que sea una mujer alcaldesa de Quito. Sería la primera vez, ¿no? Y además... No, se ha habido antecedentes. ¿Pero elegida por votación popular?
No. O sea, ha habido concejalas que han asumido de forma temporal, definitiva. Sí. Bueno, se quedaría permanentemente, digamos. Y en este caso sería digamos, excepcional, ¿no? Porque además se trata de una mujer joven y afroecuatoriana, de estrato popular, Gisela Chalá. Pero eso a ella no le haría enfrentar lo mismo que usted citaba, arquitecto, a partir de lo de octubre del 2019, es decir, un racismo muy marcado, porque además, y yo lamento tener que hablar sobre esto, pero creo que sobre Yunda también ha pesado mucho la presión de las élites, que todavía siguen, digamos, funcionando y operando alrededor del municipio, de las empresas municipales, de lo que significa además ser alcalde de la capital, cuando hemos visto incluso un rebrote, ¿no?, de esos grupos ahí, que son, digamos, pequeños, son unas células, pero medio neofascistas, ¿no?, que le rinden tributos y culto a la reina Isabel, etcétera, etcétera. Entonces digo, ¿está Quito en condiciones de que se vaya Jorge Yunda, el de San Roque, el sureño, y venga Gisela Chalá, una mujer afro? O sea, a mí me encantaría, pero ¿están las élites listas para aceptar esa transición? Cuando Jorge Yunda gana la alcaldía, y yo no tenía ninguna relación con él, nunca había estado con él, ¿qué es lo que ocurrió? Gana las elecciones y no había hecho nada más que eso, que bueno, ya es bastante, pero no había hecho nada más que eso, es decir, no se había posicionado siquiera, no había formulado ninguna pregunta. Y ustedes se acordarán la cantidad de memes racistas que aparecieron. Quito es una ciudad muy racista. Quito es una ciudad muy elitista. Si Guayaquil tiene patricios, nosotros tenemos exactamente igual en Quito. Mauricios tuvimos acá. Incluso exalcaldes que vieron perdidas sus opciones democráticas, empezaron a pensar en la creación de otros cantones. O sea, yo creo que eso es parte de la crisis, y es una crisis de representación lo que estoy diciendo. Yo no estoy pensando que Gisela Chalá sea la alcaldesa, pero yo creo que si ella llega, pues le va a pasar lo mismo, y le va a pasar el doble. Primero por mujer. Entonces, el machismo se hará cargo de todo, y esta es una ciudad machista. Y segundo, porque esto sí es una cosa explícita, el racismo también estará posicionado en una situación de este tipo. Y lo político, arquitecto Carrión, porque ¿qué posibilidades tendría una alcaldesa que proviene de este sector, de esta corriente política, de tener un acercamiento o una mejor relación con el futuro presidente de la República, en este caso con el presidente electo Guillermo Lasso? Que preferiría, yo supongo, que el alcalde de la ciudad sea de su corriente política. Bueno, yo creo que una de las cosas que nos dimos cuenta en estas elecciones es que la Sierra le dio la presidencia de la República y que Quito le dio la presidencia de la República. Y entonces, obviamente, él tiene, en función de su propia consigna estratégica de campaña, de la tesis del encuentro, buscar un encuentro con Quito. Y tendrá que respetar lo que corresponda. Yo lo que estoy viendo ahora, como reitero nuevamente, le oí a Santiago Basabe hoy en la mañana decirlo, esta cuestión, de que se han movido, si se quiere, el piso por los resultados electorales. Yo creo que sería muy bueno que el presidente de la República electo, Guillermo Lasso, se pronuncie respecto de Quito. Y creo que su pronunciamiento tendría que ser en el marco del encuentro, es decir, de lo que él ha sostenido en campaña electoral. Y me parece que eso la ciudad de Quito vería con muy buenos ojos, porque tiene que salir de esta crisis. Y como les digo, no es simplemente cambiando al alcalde, porque ya se va el alcalde, ¿quién entra? Ahí tenemos otro conflicto. Si entra el uno o entra el otro, vamos a tener el uno un tipo de conflicto y en el otro tipo de conflicto. Es decir, los conflictos no se van a superar. Yo creo que hay que llegar a un gran acuerdo de todas las fuerzas más importantes representativas de la ciudad, que pasa por las cuestiones políticas, incluso yo diría hasta las élites, etcétera, para ver qué hacemos con esta ciudad, y no puede estar recluido exclusivamente en las sesiones plenas del Consejo, donde 5 o 6 concejales ya tienen definido una posición, y el resto más bien casi no tengan ninguna expresión, al menos en los medios, porque generalmente no son captados. Muy bien, le queremos agradecer muchísimo al arquitecto Fernando Carrión. Una cosa nada más para cerrar ya, siempre también es importante conocer su opinión con respecto de los temas de carácter nacional, arquitecto. ¿Cómo ve usted, que serán los primeros meses
del gobierno de Guillermo Lasso, una vez que asuma el poder, y digamos cómo ha visto también el desarrollo y el desenlace de la elección del domingo. Bueno, en términos de los resultados, yo creo que hay cosas que hay que trabajar mucho, que hay que analizar mucho. Yo sigo pensando que esta polarización, correísmo-anticorreísmo, que se expresó en la segunda vuelta, hoy día no es la hegemónica en el país. La impresión que yo tengo es que si nosotros vemos los resultados de la primera vuelta, Arauz sacó 32, Lasso sacó 20, pongámoslo así. Eso significa que lo que pasó a la segunda vuelta, que es básicamente esta polarización, era la mitad del país. Y la otra mitad del país se quedó fuera. Esa es una primera cosa. En esta cuestión, el tema territorial también ha sido absolutamente llamativo para analizar esta polarización. Si hemos tenido esta polarización política, esa polarización política también tiene una expresión territorial. La costa es de Arauz, la sierra y la Amazonía, con excepción de Sucumbíos, es de Lasso. Yo creo que eso también tiene que romperse. Si el presidente de la República está planteando esta tesis del encuentro, como decía hace un rato, tiene que ver la posibilidad de romper esta gran polarización territorial que existe, porque eso no le hace en absoluto bien al país. Ahora, las prioridades de este gobierno, yo creo, y para que sea realmente del encuentro, tiene que pasar de la estrategia de campaña del encuentro a la política del encuentro. Y aquí hay por lo menos tres cosas que me parecen claras. Una primera, en términos territoriales, yo lo que creo es que hay que hacer una reforma del COTAD para que los municipios vuelvan a tener salud, la competencia de salud, y vuelvan a tener la competencia de seguridad ciudadana. La posibilidad de que tengan la competencia de seguridad ciudadana le daría al país de que haya política de prevención, porque los municipios no podrían hacer nada en el ámbito de la policía, porque no tienen policía, nada en el ámbito de la justicia, porque no tienen jueces, y lo mismo en las cárceles. Lo único que pueden hacer es prevención. Y en el campo de la salud, reconstruir todo el sistema de salud. En segundo lugar está, y que no es en segundo lugar, sino en primerísimo lugar también, es el tema económico. El tema económico está muy complejo. Tenemos una deuda externa muy alta, tenemos un déficit de presupuesto muy alto, tenemos una parálisis significativa de la oferta y tenemos también una parálisis significativa de la demanda, y el comercio exterior está quebrado. Aquí, si es que no se hace una fuerte alianza entre la economía formal, la economía social y solidaria y la economía informal, me parece que no vamos a ir para adelante, porque si nosotros vemos la cantidad del empleo que tiene la economía formal frente a la economía social y solidaria y frente a la informal, estas dos últimas son las que más tienen. En otras palabras, si nosotros tenemos una buena economía frente a estas dos últimas, tendríamos una buena política social, porque estaríamos creando fuentes de empleo. Y yo creo que el tema de la pandemia es absolutamente elemental, y espero que lleguen las vacunas y que se tenga efectivamente un plan de vacunación para que no ocurra lo que ha pasado con este gobierno, donde francamente ha sido un desastre. Muchísimas gracias. Ahora sí, por su gentileza al aceptar esta invitación, arquitecto Carrión, un gusto como siempre conversar con usted.